Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una historia que tiene, digamos, dos puntos en el mapa muy distantes, pero un solo corazón. Dos puntos que no podrían parecer más lejanos, ¿verdad? Totalmente. Por un lado, San Manuel Chaparrón, en Jalapa, Guatemala. Y por el otro, una cocina en Minnesota, Estados Unidos. Es una de esas historias que demuestran que las raíces, pues, viajan con uno. Se trata de Shirley Vanessa Medina, quien es madre, migrante y, como vamos a ver, una emprendedora por necesidad y por convicción. Así es. Después de casi 20 años trabajando en lo que llaman la industria de la hospitalidad, o sea, en restaurantes, hoteles, una doble crisis la dejó, literalmente, al borde del abismo. Primero una crisis personal y luego la pandemia que paralizó al mundo. Claro. La fuente para esta exploración es un artículo muy revelador de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Y fíjate que lo que hace única esta historia no es la crisis en sí, que bueno, fue la de millones de personas, Claro, a todos nos tocó. sino la solución que encontró. Y no vino de un plan de negocios ni de un préstamo, vino del recuerdo, del sabor de la comida de su mamá y de su abuela. Totalmente. Y todo queda como encapsulado en una frase de la propia Vanessa que, cuando la leí, me detuvo en seco. ¿Cuáles? Los chiles rellenos me salvaron la vida. Suena a metáfora, ¿no? Pero por lo que entiendo de la historia, fue algo mucho más literal. Completamente literal. Para entender el peso de esa frase tenemos que ir al origen. Ella viene de Jalapa, de un entorno agrícola. Ajá. Su descripción de la infancia es muy potente. Nada romantizada. Ella dice, y cito, crecí ordeñando vacas. Uf, qué imagen. Eso te habla de una vida de trabajo duro, de madrugadas, de una conexión con la tierra y el esfuerzo desde muy niña. Una ética de trabajo que, sin duda, se llevó con ella cuando emigró a los 19 años. Pero claro, al llegar a Minnesota, se topa con la primera gran barrera. El idioma. El idioma, exacto, que no tiene que ver con el trabajo, sino con la comunicación. Hay una cita que refleja la experiencia de tantos. Ella dice, nada de lo que aprendí de inglés funcionaba. No entendí nada y tuve que empezar de cero. Empezar de cero en todos los sentidos de la palabra. Y fíjate que esa experiencia es como un bautismo de fuego para muchos migrantes. Te obliga a desarrollar una resiliencia increíble. Y ella lo hizo. Lo hizo. Consiguió trabajo en Red Lobster, una cadena de restaurantes, y su primer puesto fue vistiendo platos. ¿Vistiendo platos? Sí. Es decir, el control de calidad final antes de que la comida llegue al cliente. La ironía es que, sin saberlo, la cocina ya se estaba convirtiendo en su refugio y su escuela en este nuevo país. Y así pasó casi 2 décadas. Esa fue su vida. Restaurantes, hoteles, el sector de la hospitalidad. Pero el verdadero punto de quiebre, el que prepara el escenario para la crisis mayor, llega en 2019, un año antes de la pandemia. El divorcio. Exacto. Un divorcio la deja como la única proveedora para sus 2 hijas. Y ahí, bueno, ella vivía bajo una tensión enorme. Por un lado, la presión de pagar las cuentas, de mantener el hogar a flote, sola. Y por otro, un sentimiento que ella describe como desgarrador. Que es la sensación de estar perdiendo tiempo valiosísimo con su familia. No, exacto. Hay que poner el foco en esta frase que, para mí, define su motor principal. Para mí, ser mamá es la carrera más importante de mi vida. Es que eso lo cambia todo. No era solo un problema de dinero, era una crisis existencial. La forma en que ganaba el sustento para sus hijas la estaba alejando de ellas. Ajá. Es interesante que esta crisis ya existiera antes de la pandemia. ¿Crees que esa fragilidad previa fue lo que, paradójicamente, la preparó para reinventarse? Es una excelente observación. A veces, quienes ya han enfrentado una disrupción personal, digamos, tienen menos que perder. Están más abiertos, quizá. Están más abiertos a soluciones no convencionales cuando llega una crisis colectiva. Y vaya que llegó. En 2020, la pandemia borra del mapa su trabajo de 20 años. De la noche a la mañana. Se apaga todo. Todo. El sector de la hospitalidad se apaga. La incertidumbre económica se vuelve asfixiante. Y es aquí donde su respuesta al estrés se vuelve la protagonista. Ella confiesa, y esto es clave, la forma en que yo me desestreso es cocinando y limpiando. Mientras el mundo se sumía en el caos, ella buscaba orden. En su cocina.
cocinaba sin parar, casi como un acto compulsivo. Es un mecanismo psicológico fascinante. Cocinar es una actividad con un principio y un fin claros, con resultados tangibles. Exacto. Puedes ver y probar el resultado. Exacto. En un momento de incertidumbre total, controlar ese pequeño universo, los ingredientes, los tiempos, los sabores, le devolvía una sensación de agencia, de poder sobre su entorno. Además, estaba alimentando a su familia, cuidándola. Protegiéndola de la única manera que podía en ese encierro. Pero esa terapia culinaria la llevó a un problema muy, muy práctico. ¿A cuál? Cocinaba tanto que el refrigerador se llenó por completo. Había comida por todas partes. Tenía este exceso de comida, nacido del estrés, que se convirtió en un problema logístico. El refri estaba a reventar. Y la solución no vino de ella. No, vino de la persona menos esperada, de su hija mayor. Con la lógica aplastante de una niña, ¿no? Tal cual. Le hace la pregunta que lo cambia todo. Mamá, el refrigerador está lleno de comida guardada. ¿Quién se la va a comer? ¿Por qué no la vendes? ¡Wow! ¡Qué momento! Esa pregunta fue la chispa. Una idea tan simple que a Vanessa ni se le había pasado por la cabeza. Y el primer platillo que se animó a vender, el que le abrió las puertas, fue un clásico guatemalteco. Y aquí es donde volvemos a esa frase. Exacto. Ella afirma con total convicción: a mí los chiles rellenos me salvaron la vida en el 2020. Y lo hicieron. Fueron su primer producto, su primer ingreso en meses, el primer paso para construir algo propio desde su propia cocina. Pero esta historia de emprendimiento no es solitaria, ¿eh? Para nada. Hay otra figura clave que aparece: su vecina salvadoreña, Ana. Ajá. Ese punto sobre su vecina me parece fundamental. No es solo un dato emotivo. En muchas historias de emprendimiento migrante, esta red de apoyo informal es el verdadero capital semilla. Totalmente. No es un préstamo bancario. No, es una vecina que se levanta contigo a las 4 de la mañana para ir al mercado mayorista a comprar ingredientes. Exacto. Es el llamado capital social. Ana no solo la animó con palabras, sino que, como dicen, se arremangó con ella, la ayudó en la cocina. Ese primer empujón de la comunidad es a menudo el factor determinante. Es la gente que cree en ti antes de que tú misma te lo creas del todo. Justo eso. Y la gente creyó en su comida. Lo que empezó como una venta discreta desde casa se corrió de voz en voz. Y la respuesta fue tan abrumadora que en 2022, solo 2 años después de aquella pregunta, Da el gran salto. dio el gran salto. Abrió su propio local. Y aquí es donde vemos que, además de cocinera, es una estratega muy inteligente, porque se enfrentó a una barrera de mercado enorme. Ella misma lo dice, nadie sabía que era una garnacha o un chuchito. Claro, para quien nos escucha y no los conozca. A ver, descríbelos brevemente, para que nos hagamos una idea del tesoro que ella quería compartir. Por supuesto. Un chuchito es como un tamalito pequeño, una joya de masa de maíz rellena de carne, usualmente cerdo o pollo, y un recado de tomate, todo envuelto en hoja de maíz que le da un sabor particular. Es nostalgia pura. Sueña delicioso. ¿Y las garnachas? Las garnachas son pequeñas tortillas de maíz fritas crujientes, que se cubren con carne picada, salsa de tomate y queso seco. Son la comida callejera guatemalteca por excelencia. Ahora, imagina intentar vender eso a alguien que nunca ha oído hablar de ello. Es un desafío enorme. Entonces, ¿cómo lo resolvió? Tomó una decisión de marketing brillante con el nombre del local. Una decisión magistral. Lo llamó Mrs. Taco. Mrs. Taco, claro. Es una lección fundamental para cualquier emprendedor. Usó un caballo de Troya cultural. Me encanta esa idea. El taco es la puerta de entrada, es familiar, es reconocible, es seguro para el paladar estadounidense, es el imán. Claro. La gente entra buscando un taco, algo que ya conoce y le gusta. Exactamente. Y una vez que gana su confianza con lo conocido, una vez que están dentro de tu local, entonces les abres la puerta a lo extraordinario, el universo de la cocina guatemalteca que hay detrás. Es una estrategia que equilibra perfectamente la accesibilidad comercial con la autenticidad cultural. Totalmente. Y hoy su menú es un reflejo de esa diversidad mesoamericana, con sabores de Guatemala, México, El Salvador, Honduras. Pero su identidad, su raíz está clarísima. Hay una distinción que ella hace que me parece preciosa. A ver. Yo no me considero chef,
soy cocinera, porque cocino las recetas que hacía mi abuelita y mi mamá allá en San Manuel Chaparrón. Esa frase es potentísima. Es un rechazo consciente a la etiqueta formal y una reivindicación del conocimiento heredado, Del saber de casa. del saber que no se aprende en una escuela culinaria con técnicas francesas, sino en la cocina familiar, a base de observar, de probar, de sentir. Ella misma lo explica. Dice que no se basa en recetas escritas. Sus palabras son sazón, cálculo, instinto, herencia, memoria. Es que eso es lo que sirve en cada plato. No es solo comida. Como ella dice, vende cultura, memorias, amor, horas, energía. Y esto se conecta directamente con su concepto del éxito. Que no es el dinero. No se trata de cifras en una cuenta bancaria, aunque obviamente son necesarias para sobrevivir. Para ella es algo mucho más intangible y profundo. La cita final que define su visión es maravillosa, y creo que resume todo su viaje. Para Vanessa, el éxito es saber que lo que transmites lo están recibiendo, cuando un cliente sonríe al probar un plato. Esa sonrisa es la validación de todo. Desde ordeñar vacas en Jalapa, pasar por el shock del idioma en Minnesota, las largas jornadas, la crisis del divorcio, el abismo de la pandemia, ¿Todo culmina ahí? todo culmina en ese momento. La sonrisa de alguien que, en el frío de Minnesota, prueba un sabor que lo transporta a un lugar, a una memoria, a una cultura que Vanessa lleva dentro y decidió compartir. Es la prueba de que su herencia no solo la salvó a ella, sino que ahora enriquece la vida de su nueva comunidad. Es un círculo completo. La historia de Vanessa Medina es un recordatorio de que a veces las herramientas más poderosas para construir el futuro se encuentran en nuestro pasado, en las memorias y en la cultura que llevamos dentro. Gracias por acompañarnos. Este relato inspirador, lleno de sabores guatemaltecos y mesoamericanos, pero sobre todo de resiliencia, talento y amor a la cultura, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia. Nos queda una reflexión final. ¿Qué sabores de nuestra propia historia personal podrían, sin que lo sepamos, estar guardando la receta de nuestro futuro?